Bacal, estabas escuchando el tema de la asamblea y es que viene a colación porque la asamblea inició el 1 de julio, estamos hoy a 17 de julio, todavía no tiene las comisiones. Hay una batalla campal, me decía ayer alguien desde muy adentro de la asamblea por la comisión de presupuesto entre dos veteranos políticos, Benicio Robinson del PRD y Nelson Jackson, que ha estado en varios partidos políticos y tiene también sangre PRD, ya que en la última elección el logo del PRD aparecía en la papeleta. Ha sido PRD, CD, ahora es RM, y la pelea siempre por esa comisión. O sea, y mi pregunta era, ¿qué se habrá acordado en la reunión? ¿Qué instrucción se habrá dado en la reunión, en el almuerzo, en donde estaban los que deben estar y no estaban los que no son parte de, con el presidente José Raúl Mulino? Entonces, la gente está viendo ese debate en la asamblea ahora de la reforma al reglamento interno, que parece un debate estéril, que no está cambiando nada para bien, al contrario, ahí lo que se está discutiendo para mí es basura en este momento. Sabrina Bacal. Sí, buenos días Álvaro y también a tu audiencia. Yo creo que aquí lo definitivo, lo importante que tienen que tener los oyentes y tu audiencia en mente es que hubo un acuerdo entre Mulino y las diferentes bancadas, un acuerdo secreto y desconocido para el país para que todas esas bancadas apoyaran a Shirley Castañeda, la diputada y amiga y abogada de Ricardo Martinelli. Eso es un hecho, eso no se ocultó, el hecho de que José Raúl Mulino buscó voto a voto el apoyo de los partidos, incluido el Partido Panameñista, aunque se abstuvo, pero ahí estaba Popi Varela en el almuerzo, en la comilona, como yo lo llamé, del Palacio de las Garzas. Entonces, ¿quién controla la Comisión de Presupuesto? La respuesta final es el oficialismo. No importa si va a ser Nelson Jackson o si va a ser Benicio Sí, es Robinson. lo mismo. Los dos están en el pacto con José Raúl Mulino. Y ahí voy un poco a aclarar un tema que uno de los oyentes anteriores comentó. Cualquier, lo que pasa en la asamblea en términos de planillas, privilegios, opacidad, todo eso tiene que ser avalado por el Ejecutivo. O sea, que el argumento de que aquí solamente son malos los diputados porque gastan más plata es un argumento que desconoce que toda la plata del país, los recursos públicos, los maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es por eso que la ley más importante que se tiene que aprobar cada año es la ley de presupuesto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la ley de presupuesto del año pasado? Cuando la asamblea estaba presidida por Jorge Herrera, eh, más allá del presupuesto que le habían asignado a la asamblea, el MEF le dio más plata a la asamblea. O sea, la asamblea se aumentó su presupuesto sin haber pasado por la comisión de presupuesto. Esa fue la denuncia que hizo en reiteradas ocasiones Janine Prado. ¿Y por qué estoy dando haciendo este recorderis? Porque es muy fácil poner la responsabilidad de lo que gasta y malgasta la Asamblea solamente en los diputados. Pero si el Ejecutivo no abre la llave del dinero de todos, ahí no hay plata. Si el Ejecutivo cumple la promesa, en efecto, de dejar de hacer, por ejemplo, transferencias irregulares o selectivas, como se hizo en el periodo pasado para los circuitos de los diputados más cercanos, lo que en el periodo pasado se conoció como descentralización paralela y continúa. Si dejan de haber todas esas, digamos, transferencias económicas que están detrás de los pactos políticos
no tendríamos la asamblea que tenemos, obviamente. Tampoco si votáramos por diputados distintos tendríamos la asamblea que tenemos. Pero creo que eso es importante tenerlo claro. Y la función de la asamblea, como dijo otro oyente, en efecto, no es hacer puentes ni responder las necesidades de la comunidad. Para eso está el ejecutivo, para ejecutar. Pero además de hacer leyes, de legislar, la asamblea tiene que fiscalizar al ejecutivo. Y es por eso que lo ocurrido el 1 de julio es especialmente preocupante, porque este es un ejecutivo, un gobierno que ha ido acumulando poder y que, por ejemplo, el contrapeso que resulta la asamblea ahora va a estar solamente en las manos y en las voces de unos cuantos diputados, porque la gran mayoría ya son parte de ese pacto oficialista. Entonces creo que es bien importante entender que la asamblea sirve para fiscalizar al ejecutivo y para hacer contrapeso. Por ejemplo, el tema de la reapertura de la mina. El presidente dijo en su discurso del 1 de julio como si fuese un favor que nos estuviera haciendo a los panameños, que no va a pasar por la asamblea, pero que van a poder citar a algunos funcionarios. Ese no es el contrapeso político que debería tener una decisión de tal magnitud para el país. La asamblea tiene que jugar un rol en todos aquellos aspectos donde el ejecutivo esté traspasando su ámbito de poder y, por ejemplo, en los temas de transparencia y falta de transparencia, Álvaro. Esta semana hemos conocido por el diario La Prensa, también por el diario La Estrella, que el Ministerio de Seguridad ha puesto como confidenciales 8 pliegos de cargos de compras millonarias. ¿Por qué? ¿Por qué si los objetos no son de seguridad nacional, si las compras no son de seguridad nacional? ¿Por qué los montos y sobre todo los beneficiarios finales son ocultos para el público? Ahí tiene que haber algo que no nos están diciendo. Y ese es el papel precisamente de la fiscalización y el contrapeso político, pero también el contrapeso de los medios de comunicación y de la fiscalización que hacen los ciudadanos y los periodistas y los medios de comunicación, porque están pasando una cantidad de cosas que definitivamente no quieren que el público se entere. ¿Quién es el beneficiario de los contratos secretos del Ministerio de Seguridad? Hay quienes piensan que es una familia que tiene una cuota muy grande en el gobierno y cuyos hay unos hermanos incluidos en la lista OFAC, por ejemplo, y que son los contratistas favoritos del Ministerio de Seguridad y del ministro de Seguridad. ¿Por qué el Ministerio de Salud, que no ha encontrado el dinero o el trámite burocrático para pagarle a los médicos residentes, sí encuentra la agilidad burocrática y el dinero para volver a contratar a hombres de blanco aunque no tenga el refrendo de la Contraloría? Todas esas cosas que tienen que ver con contrataciones públicas y que tienen que ver con empresas cercanas al Ejecutivo están pasando, y por eso es importante el papel que tú juegas como periodista, Álvaro, el papel de los medios de comunicación, pero también el papel de la fiscalización de la Asamblea, de aquellos diputados que se han atrevido a denunciar y a pedir cuentas desde la Asamblea. No, definitivamente que están pasando cosas, una aquí, otra allá. Mira, incluso en la noticia hoy, en el periódico, en el diario La Prensa, hablan de drones de última generación, una millonaria adquisición secreta del gobierno panameño. En la noticia de ayer, del miércoles, veía que están comprando insumos como si fuéramos para una guerra, insumos para enfrentar manifestaciones, químicos, productos químicos. Yo me pregunto, ¿esta es la prioridad de la actual administración, habiendo tantos problemas, ahora que estamos con el tema de la salud emocional, que no es un tema nuevo y que lo venimos hablando hace rato y que se recrudeció
durante la pandemia, pero no le hemos dado la debida atención a este tema, porque la pandemia fue un detonante para que mucha más gente que ya estaba padeciendo de problemas emocionales reventara, explotara. Entonces, tenemos un Estado que no se preocupa por la salud emocional de su gente y que se preocupa más, y siempre recalco, amo las mascotas, por construir un hospital de mascotas en vez de construir un centro para atención a a las personas con cualquier tipo de problema emocional. Preferimos comprar drones, helicópteros y aviones de guerra que atender a nuestra gente desde el punto de vista emocional. Sabrina, no sé realmente cuáles son las prioridades de la actual administración. Bueno, las prioridades, como bien lo has dicho, están completamente invertidas. Y el hecho de que tengamos, digamos, una situación que ha causado tristeza, conmoción, no solamente en Panamá, sino también afuera de Panamá, y tú no ves una iniciativa, unas palabras de parte de la ministra del MIDES, del Ministerio de la Mujer que todavía existe, cuando son instituciones que carecen, como bien lo dijo en este espacio Leonor Calderón, la exministra, que en este momento carecen de las herramientas básicas para poder ayudar a tantas mujeres que viven situaciones de violencia física o de violencia psicológica y que tienen que enfrentarlas solas, sin recursos, y el Estado debería estar ahí para protegerlas. Esa tendría que ser una prioridad del gobierno del presidente José Raúl Mulino, pero vemos que la prioridad está en ver cómo se justifica legalmente ocultar los beneficiarios finales de 8 contratos millonarios de compras, como bien lo dices, como si fuésemos un país en guerra. Y lo de los drones, lo que reporta Rolando Rodríguez en el diario de la Prensa, la información viene de los fabricantes. Panamá se entera, o el periódico de la Prensa se entera de esa compra por los fabricantes, no por el gobierno nacional. Yo no recuerdo que haya habido tan poca transparencia en el tema de contrataciones públicas como lo hemos visto en los últimos meses. Es una cosa realmente llamativa y que creo que el ciudadano común tiene que entender que ahí está su plata. O sea, la plata con la que pagan impuestos, la plata que debería estar destinada en Panamá a tener servicio de agua, a tener mejores servicios de protección para la mujer, a tener más seguridad ciudadana, o sea, la plata para las necesidades básicas, se está yendo en estas contrataciones millonarias y secretas. No sabemos quién se las está ganando, podemos intuir en base a quién se las ganaba en el pasado, hace unos meses, en negocio para algunos. Hay que decirlo claramente, esto es un negocio para algunas personas presuntamente muy cercanas al gobierno de José Raúl Mulino. El tema de la salud emocional, el tema de los diferentes o las diferentes modalidades de violencia, de acoso, el tema de la muerte de Marie Claire, que ha sido noticia internacional, ya que la ha planteado o reflejado los distintos medios de comunicación a nivel internacional. ¿Qué podemos decir de esto tú como mujer, Sabrina? Sí, es un tema, es un caso que ha sido visto desde distintos ángulos, este caso en particular, y que todos son importantes de comprender y que en todos el Estado tiene un papel que jugar. Obviamente está el ángulo de la violencia doméstica, que no solamente se manifiesta de manera física, sino también psicológica, y que para muchas personas que no están, digamos, dentro de ese ciclo es difícil comprender cómo un agresor utiliza cosas como el tema económico o amenazas psicológicas para que la víctima se sienta casi que paralizada.
aquí explicaba Leonor cómo el momento en que una víctima pone una denuncia es el momento más peligroso y más vulnerable, porque ese es el momento en que el agresor se da cuenta que lo pueden descubrir y es cuando más puede actuar violentamente. Pero también está el tema del acoso, por así decirlo, digital, Álvaro, del que enfrentamos muchas mujeres, y yo creo que especialmente las mujeres que hacemos algún tipo de labor pública. Fíjate que en la investigación que hizo con Colonia el diario de la Prensa, sobre cuentas que operaban como un gran call center, todas financiadas por digamos, por la empresa que quiere que se reabra la mina, o todas ligadas a esa agenda, eh, son las mujeres las más atacadas y son atacadas por su condición de mujeres. O sea que yo sí creo que las mujeres, y te estoy dando ese ejemplo porque es un ejemplo que acaba de ser publicado y es un ejemplo del que yo puedo hablar, digamos, a nivel personal. Cuando me han atacado a mí, me han atacado con mis relaciones, o sea, han inventado cosas sobre mi esposo. Una vez dijeron, me han dicho cosas horribles, insultos horribles que no voy a decir en tu programa, se meten con mi familia, o sea, las mujeres tenemos esta vulnerabilidad aparente para los acosadores digitales, que de alguna manera en nuestras sociedades a los hombres no lo sufren de igual manera. O sea, tú no ves que un hombre sea atacado con su pareja o con sus hijos, o ese tipo de publicaciones que degradan la dignidad. Así que yo sí creo que ese tema del acoso digital es un tema que hay que prestarle mucha atención, y que las mujeres tienen una carga muy, muy particular con todas las exigencias del mundo moderno, porque obviamente tienen el tema tradicional de su rol de madres y de su rol de esposas, adicionalmente el tema profesional y el tema de muchas veces tener que soportar un hogar económicamente. Entonces, tú pusiste a una oradora o a una speaker mexicana hablando del tema, y sí hay estudios que muestran que tanto en el acoso digital hay una propensidad, las mujeres son mayoritariamente las víctimas, y sí hay un tema con el tema de la violencia de género en países latinoamericanos donde la cultura machista juega un papel tan fuerte, y donde hay una parte de la sociedad que suele revictimizar y atacar a las víctimas. El año pasado, cuando se dio un femicidio en Pocrí, yo escribí una columna que se llamaba Matarlas dos veces, porque me impactaba cómo los comentarios en redes sociales culpaban a la víctima y no al victimario. Y eso es lo que ves, tú puedes extrapolar ese mismo ejemplo a muchas otras situaciones, porque es una forma de justificar al asesino, de justificar al agresor, y echarle la culpa a la víctima. O sea, que si la víctima, ¿por qué eligió esa pareja? Que por qué se puso en esa situación, que quién la manda a encontrarse con ese hombre, que es una decisión de ella, y en otras ocasiones que por qué se puso esa falda tan corta, que por qué publicó esto, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en cualquier ámbito uno tiene que, le debe encender a uno las banderas rojas, por así decirlo. Cuando hay una situación de violencia y hay una sociedad o una parte de la sociedad que se concentra en atacar a la víctima, en revictimizar a aquella persona que ya está siendo atacada de diferentes formas, hay que mirar también la cultura y los lazos que estamos formando como sociedad. Y algo importante, creo que por ahí va a entrar un invitado, me avisa, la percepción de la ciudadanía, y yo lo acabo de compartir luego de
medir la temperatura. ¿Qué me dice Miguel? Luego de medir la temperatura a través de una consulta en Instagram y en Twitter, la percepción de la ciudadanía es frustración, impunidad y abandono. Los comentarios son mayoritariamente coincidentes en una percepción negativa, falta de confianza generalizada. La mayoría expresa poca o nula fe en las instituciones. Vi frases como no confío en absoluto, las instituciones están para los que tienen dinero o poder, o denuncié y nunca pasó nada, se repiten constantemente. Violencia de género y doméstica, una de las quejas más frecuentes. Mujeres que relatan que al acudir a la policía o al sistema judicial enfrentan lentitud, revictimización o falta de seguimiento. Otra, puse la denuncia por violencia y sigo viviendo con miedo. Otra, ¿de qué sirve la institución si no protege? Es un testimonio recurrente. La indiferencia del Estado. Dos testimonios ilustran con crudeza la percepción. Una mujer decía, llevo años denunciando amenazas y violencia psicológica. Las autoridades toman nota, pero no hacen nada. Es como si les diera igual lo que me pase, comenta. Otra dice, mi familia sufrió violencia económica tras perder todo en un trámite fallido del Estado. Fuimos a pedir ayuda y nos dijeron que esperáramos. Mientras tanto seguimos en la calle. Esa indiferencia duele más que el problema original, relata otro afectado. Burocracia. Muchos ciudadanos del interior y en áreas urbanas denuncian trámites eternos, falta de respuestas en salud, agua, seguridad y justicia. Piden ayuda y solo reciben promesas vacías, comentan algunos residentes afectados por problemas cotidianos. Y si nos vamos a las zonas rurales, Sabrina, donde esa mujer no tiene ninguna posibilidad de acudir a un tribunal, a una institución burocrática, a una defensoría, no sé, al CENIAF, al MIDES, y tiene que acostumbrarse a vivir en medio de la violencia. Qué tristeza que el Estado tenga una actitud de mudismo, de sordera y de ceguera como la que está teniendo históricamente Sabrina. Sí, creo que en ese sentido has dado en el punto porque el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos más vulnerables y en este caso Panamá tiene, como muchos otros países latinoamericanos, un problema de violencia de género y de violencia contra la mujer. Y se ha demostrado que las herramientas con las que cuenta el Estado no son suficientes para protegerlas. La boleta de protección, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tiene que estar el enfoque y los recursos del Ejecutivo, en pensar cómo se puede apoyar a las mujeres que están sufriendo una situación de violencia física o de violencia psicológica, que muchas veces la violencia psicológica termina generando esa violencia física. Así que creo que eso es esencial para entender el papel del Estado ante tantas mujeres que se sienten atrapadas por un ciclo de violencia del que no pueden salir. Bien, Sabrina, aquí tengo a el padre